o director general en varias empresas y tu actividad laboral, háblanos un poco, ¿qué opinión te merece o una valoración tuya de lo que es el sistema empresarial en Fraga? Bueno, afortunadamente Fraga ha ido evolucionando de ser una sociedad eminentemente agrícola a tener hoy una diversificación de riesgo mucho mayor, porque tenemos una parcela empresarial, un polígono que prácticamente se está quedando sin terreno. Es decir, si a mí me hubieran dicho hace 30 o 40 años que íbamos a tener semejante parque de empresas en Fraga, lo hubiera dudado, porque hubo una época en la cual había mucho terreno y prácticamente ninguna empresa instalada. De hecho, como anécdota, recuerdo que en la época de Vicente Juan como alcalde y de Marcelino Iglesias como presidente de la DGA, me propusieron ser consejero de Plaza, el mayor parque logístico de Europa, que está en Zaragoza, y una de las razones que yo hablé con Vicente Juan fue que si había alguna empresa que por precio o por tamaño no podía acceder a Plaza de Zaragoza, tratar de reconducirla y traerla al polígono de Fraga para ver si podíamos ir creando ahí un hub de empresas, ¿no? De eso a lo que tenemos hoy, ha habido una evolución favorable enorme. Siempre ha habido pequeña y mediana empresa en Fraga que de alguna forma han balanceado el riesgo de la agricultura, porque la agricultura tiene eso, que a veces hay un mal año, no hay una cosecha de trigo, o hay una pedregada, o no hay fruta, o la sequía, y entonces tienes que tener en una ciudad balanceado las fuentes de ingresos, de forma que si hay industria y hay agricultura y hay servicios, la ciudad se ve protegida, ¿no? Y en Fraga durante muchos años se dependió mucho de Faber Sanitas o de Becton, pero claro, era la empresa referente. Pero ahora hay muchas empresas muy buenas, con mucho futuro, y otras que están esperando a venir. Luego está el Grupo Costa, que yo creo que para Fraga va a ser en un futuro fundamental. Muy bien. Sí, Fraga es emprendedora, luchadora y muy bien, como tú muy bien lo dices. Pero después de esta larga vida activa, llega la hora de jubilarse. ¿Cómo asimilaste esa parte de la jubilación? Que a veces, pues bueno, no es fácil. No esperé a los 65 años para jubilarme, me jubilé a los 63, porque el tipo de trabajo que tenía pues me absorbía muchas horas, me creaba bastante estrés, aunque yo adoraba el trabajo que tenía. Me obligaba a viajar mucho, viajé por todo el mundo, y igual estabas en China, que estabas en India, que estabas en Brasil, que estabas en Sudáfrica, y entonces yo había descuidado un poco a la familia y quise jubilarme a los 63 años para poder dedicarme sobre todo a la familia y a mis hobbies, que tengo muchos. De ellos hablaremos posteriormente y no tardaremos mucho. Bueno, ¿y cómo se asimila a nivel psicológico? Porque no es fácil. Yo recuerdo cuando oía decir aquellas personas que se jubilaban y entraban en depresión, no lo quería entender. Hoy, después de haberme jubilado y haber tratado con personas, pues quizás lo entienda un poco cómo se administra un jubilado para no caer en esas depresiones. Yo creo que cuando dejas tu trabajo y ves que lo que tú has dirigido durante muchos años se mantiene, se mejora y prospera incluso más de lo que cuando tú estabas, pues es una satisfacción y no te crea ningún trauma. Si nos hubiéramos equivocado en la elección de los sucesores y la cosa hubiera ido a peor, pero no, ha sido todo lo contrario. O sea, hoy en día Becton tiene 900 empleados, muchos más de los que estábamos cuando estaba yo. Eso quiere decir
que la planta pues sigue funcionando muy bien, se sigue invirtiendo y que sigue siendo un referente para Fraga. Entonces, en ese aspecto yo me jubilé muy tranquilo. Y luego además, como tengo pues muchas aficiones y que también te absorben tiempo y que te puedes dedicar a viajar, pero no por trabajo, sino por placer, y estar con la familia y poder hacer bicicleta, moto, remo, todas las aficiones que tenía dificultad para poder practicar cuando trabajaba, pues bueno, ahora es un placer poder practicarlas. Por eso estamos aquí, Sí, en este escenario. En un entorno... Sí, me consta y sé que eres un gran deportista, que has practicado pues varios deportes. Hemos hablado de la fotografía, pero el deporte race para ti. Bueno, yo he practicado deportes por tierra, mar y aire. O sea que los he practicado casi todos, no he destacado en ninguno, pero me han dado una gran satisfacción. Eso es una manera de reconocer el destacamiento y adelante. Por el aire, pues hice ala delta en Àger, eso de que te lanzas a un precipicio y empiezas a deslizarte. ¿Pero con monitor o solo? Bueno, empiezas con monitor, claro, pero luego ya los últimos vuelos que haces son solos. ¿Y el primer vuelo solo? Porque eso tiene que ser impresionante, sí, ¿cómo impresionante. Pero claro, ya buscan que las condiciones sean ideales, que no haya corrientes de aire y cosas de esas. Pero ahí tienes que dirigir Pero tú. el primer vuelo que fue con monitor, que fue con una ala delta, en el campo de Alfés, en Lérida, pues fue un bautismo de fuego un poco accidentado, porque es una ala delta doble, donde va un monitor y vas tú, y arrancas con un motoré. Entonces con el motor te elevas hasta una altura, luego apagas el motor y empiezas a navegar y a descender, ¿no? Pero ese día no sé qué pasó, que el tubito que alimentaba la gasolina al motor pues se había obstruido y el motor petardeaba. Entonces el monitor, por precaución, decidió bajar. Pero claro, ya bajas y ya no eliges dónde tú bajas. Bajas a donde puedes. ¿Dónde? Y recuerdo que ahí en el campo de Alfés había un montón de matorrales y claro, iba por el suelo hasta pararte y todos los matorrales pegando en la cara con un montón de pequeños. Acabamos los dos, pero bueno, fue una anécdota. Lo que pasa es que el ala delta era poco gratificante porque tenías que ir con dos vehículos, tenías que subir arriba para lanzarte, luego plegar el ala, meterla en un coche, subir. La logística era complicada, entonces lo dejé. ¿Y pasaste? Bueno, pues en Cambrils, donde tenemos un apartamento, ahí empecé a practicar windsurf. Y me gustaba mucho el windsurf. Yo salía de Cambrils y me iba hasta la playa de Capellans, de Salou, pero el Mediterráneo, en esa zona, la fuerza del viento es pequeña, son ventolinas, y entonces había que navegar con una vela grande, de 8 metros cuadrados. Y con eso navegaba rápido, bien, ¿no? Pero una vez tuve un problema que es quizá el más grave que he tenido en cuanto a ver la muerte cercana, y es que ese día que salí a navegar con la vela grande, cuando estaba por dentro del mar, pues se giró un vendaval de esos que el viento sopla de tierra a mar y no había forma de volver. Mis conocimientos no eran lo suficientemente buenos y técnicos como para manejar una vela grande y volver a tierra, ¿no? Y al final desistí, me tumbé encima de la tabla, digo que sea lo que Dios quiera. Oh, que duro tendría que ser aquel momento. Igual voy a Mallorca que voy a Canarias. Y no, me vieron desde tierra, me vieron y me vinieron a rescatar. Y otra vez, cuando navegas con una vela grande, los brazos tienen que hacer mucha fuerza. Y entonces llevas un arnés con un gancho, y ese gancho
lo unes a la botavara de la vela y entonces la fuerza la haces con el cuerpo, no con las manos. Pero una vez me cayó la vela encima y en una posición que se me quedó enganchado el arnés a la vela. Yo estaba debajo de la vela, se me acababa el aire, no encontraba cómo desengancharme de la vela y ya empecé a tragar agua. Y claro, cuando te ves en esa tesitura, pegas una estampida con todo lo que tienes y tuve la suerte que se desenganchó el arcén. Y salí buscando aire fuera, ¿no? ¿Otros deportes? Y otros deportes, pues el esquí siempre me ha gustado. Tuve la suerte de que cuando estaba en la universidad se creó un grupo de esquí de fondo, no de alpino, de esquí de fondo, que es un deporte muy duro, y nos pusieron a un monitor que era el campeón de Europa entonces de esquí de fondo, se llamaba Lobo, y yo me apunté a ser parte de ese equipo de fondo y ahí empecé a practicar esquí de fondo, luego me pasé al alpino, luego hice raquetas de nieve y bien, ha sido un deporte que sigo practicando con los nietos. Qué bien, es un privilegio, ¿eh? Poder esquiar con los nietos a mi edad es un privilegio. Por supuesto que sí. Hay otro deporte que todos hemos observado en el recinto que estamos, dar 1000 vueltas, 200x, que es el ciclismo, ¿no? Sí, ese es uno de los que más he practicado durante más años y que sigo practicando. O sea, seguimos haciendo, pues mira, este mes que viene, a principios, haremos la marcha de Balaguer, la Montsec-Montsec. Antes, cuando era más joven, hacía la larga, que eran 180 kilómetros. Ahora hacemos la mediana, que son 140 kilómetros, pero con más de 2000 metros de desnivel. Es un reto. Hice la Trotamons un montón de veces. Hice la Quebrantahuesos también un montón de veces. Ahí en la Quebrantahuesos, bajando el Portalet, tengo el récord de velocidad bajada a 113,2 kilómetros por hora. Oh, para una bici de carretera con una rueda de 22 milímetros que llevábamos entonces. Y yo no fui consciente de esa velocidad hasta que llegué, porque en el ciclo computador que llevamos, pues ahí ves la velocidad media, la máxima, el recorrido, las horas. Y cuando llegué, digo, 113,2. Esto es mortal de necesidad si te caes. Y luego la moto, he tenido moto siempre. Ahora es una moto, una Harley, tranquila, grandota. La he visto, preciosa, muy bonita. Con unos cromados. Y entonces pues somos unos 5 o 6 jubilados que de vez en cuando cogemos la moto y nos vamos por ahí a 2 o 3 días. ¿Y otros deportes? ¿Cómo que tenemos en la espalda? Tenemos ahora aquí las pistas. Pues mira, voy a aprovechar que hablamos de pádel, a ver si alguien del ayuntamiento nos ve. Por supuesto, sí que ya llegará. Y se lo hacemos llegar. Y le decimos que muchas veces tenemos que ir a jugar a Serós o a Velilla, porque aquí las pistas están cogidas toda la semana. Entonces, tenemos la suerte de que hay mucha afición, de que hay muchos niños que están ahora aprendiendo a jugar a pádel, que hay unos monitores muy buenos, y entonces yo le pediría al ayuntamiento que por favor amplíen el número de pistas, porque terreno hay, simplemente es la voluntad de querer hacer más pistas para que no tengamos que ir a otros sitios a jugar al pádel. David Casanova, concejal de Deportes, y a nuestro querido y excelentísimo señor alcalde Ignacio Bramún. Ya lo ven, personas muy dedicadas al deporte en general, pues quiere seguir practicando, y como él, muchos otros ciudadanos de Fraga, de la comarca, jóvenes de todas las edades, que se quedan pequeñas las pistas que tenemos detrás de nosotros, y miremos de ampliarlas para que estos deportistas, conformarlos y que disfruten de este deporte y de este complejo deportivo que tenemos en Fraga. Es un privilegio tener aquí. Además hay que fomentar el deporte desde que son niños. Yo soy un seguidor de Valentín Fuster, que es quizá el mejor cardiólogo del mundo, y es español y está en Estados Unidos.
Y Valentín Fuster es un gran ciclista y siempre dice que hay que promover el deporte desde la tierna infancia porque es la forma de asegurarse de que luego no tengan problemas cardiovasculares. El propio Valentín Fuster dice que él, si no tiene un accidente, a los 80 años quiere seguir subiendo el Tourmalet. El Tourmalet, palabras mayores, 21 curvas enlazadas, o sea, hay que promover el deporte. El deporte. Este deporte, esta pista deportiva, este complejo deportivo, como muy bien dice Marcos, vienen pues en su conversación con el doctor que nos ha dicho, el deporte pues nos recortará las listas de espera en los hospitales. Seguro. Por lo tanto, sigamos esa trayectoria que anteriores políticos a ustedes iniciaron aquí. Y vosotros, entre otros, pues la ha llegado. Y ahora los que estéis, hay que hacer esas pistas ya. Desde aquí con mucho cariño lo pedimos. Bueno, en cuanto a la jubilación, pues también has practicado el tenis, bueno, prácticamente todos los deportes. Menos el fútbol. Menos el fútbol. Y también de jovencito, seguro. Eras de portero, según me comentaste una vez. Pero como no le daba bien a la pelota, siempre me hacían jugar de portero. De portero. Pero bueno. Bien, y referente ya habiéndonos dirigido a los alcaldes, como ciudadano de Fraga, amante de Fraga, todo tu cariño a tu ciudad, ¿qué cambiarías en Fraga? ¿Qué harías en Fraga? Porque a lo mejor un día, con tu capacidad, te podemos tener un alcalde, que sería un alcalde estupendo. Para nosotros. Muy tarde ya para eso. No. Alcaldes tuvimos estupendos que ayudaron mucho a la instalación de Faber Sanitas en aquella época. Háblanos, pasamos esa pregunta, ya que estás en ella, el alcalde que más contacto tuvo contigo como director y alcalde. Empezó el tema Andrés Casas, que tuvo bastante contacto con Manuel Jalón, que fue el fundador de la planta, y Andrés Casas en ese aspecto se portó muy bien, porque en principio había un poco de duda entre dónde poner Faber Sanitas, si ponerlo en el polígono de Malpica de Zaragoza o traer la planta a Fraga. Entonces Fraga tenía una serie de ventajas en aquel momento, como que era el plan Miner, que tenía alguna ventaja fiscal. Luego tenía la ventaja de que es una ciudad no contaminada industrialmente, que tenía bastante mano de obra disponible, sobre todo femenina, y Andrés Casas hizo mucho para que Faber Sanitas se instalara en Fraga. Luego Francisco Beltrán nos ayudó también, a mí me ayudó mucho a gestionar las sucesivas ampliaciones que tuvo la fábrica. El terreno inicial se nos quedó muy pequeño y tuvimos que ir adquiriendo más parcelas, y el terreno que rodeaba a la fábrica era un terreno muy especial, porque era de regiones devastadas, era el propietario legal, regiones devastadas, pero como no se hizo el proyecto para lo que se expropió ese terreno, que era hacer el pueblo nuevo, fueron pasando los años y los agricultores a los que se les había expropiado el terreno permanecieron en las fincas y siguieron cultivando y recogiendo la fruta, y en algunos casos incluso pues el propietario había cedido el terreno a medieros, con lo cual ahí, fíjate, estaba regiones devastadas, propietario legal, el agricultor que era el propietario al que se lo habían expropiado, y luego un mediero que era el que trabajaba la tierra, y había que jugar a tres bandas para intentar rescatar ese terreno, lo cual no fue fácil, porque claro, había que llegar a un acuerdo con tres, y entonces pues para no ir a juicio y para no tener que expropiar el terreno de malas maneras, pues bueno, Faber lo que decidió, Beckton, lo que decidieron fue pagar 3 veces
¿no? Luego, esto que era de regiones devastadas lo adquirió el ayuntamiento, se lo quedó. Con lo cual, la propiedad legal pasó del SEPES al ayuntamiento. Entonces ya todo fue más fácil, porque solo había que negociar con el ayuntamiento y entonces hacer alguna permuta de algo que compraba Beckton y que luego lo permutaba con el ayuntamiento, ¿no? Que es la fórmula legal. Entonces, en ese aspecto, Francisco Beltrán a mí me ayudó, hizo de hombre bueno para gestionar esas permutas. Vicente Juan también nos ayudó, y de hecho en algunas de las cenas de Navidad que hacía la fábrica, pues ahí nos juntábamos 500 o 600 personas, invitamos a los alcaldes que más nos habían ayudado a gestionar la implantación y la ampliación de la fábrica en Fraga. De todos los alcaldes que hay esto, pues sí, con Vicente Juan y con Andrés Casas y Francisco Bertrán Odri. Eso es. Muy bien. Luego Moret, en la última fase, sí, pues vino también a las inauguraciones, hizo posible pues que vinieran autoridades de Zaragoza, y bueno, yo creo que todos en general, fueran de una ala o de la otra ala, en ese tema se mojaron todos y contribuyeron todos a hacer posible el proyecto. Creo que los proyectos no se hacen en un año ni en 4, si uno acaba de estar en 4 años. Los proyectos se hacen, se inician y van saliendo, ¿no? Pues, alternativas de una manera u otra, pero sí tienen que seguir. Y esto es lo que todos los alcaldes sí que deberían de hacer cuando hay proyectos iniciados en marcha. Sí, seguro. No cortarlos y dejarlos ahí abandonados. No. Bueno, hay una pregunta que siempre me gusta, quiero hacértela, ya que estamos en un punto donde se junta mucha juventud, donde practica mucho deporte. ¿Y qué opinión tienes de la juventud? Háblanos un poco de ello, tú que te has tratado también mucho como director de la fábrica. Pues haz una valoración de ello. Yo en ese aspecto creo que no estamos haciendo las cosas demasiado bien con el tema de la juventud, ¿no? Hay una falta de empatía, una falta de interés. Yo lo que viví en la época joven y en la contratación de las primeras personas que contratamos en la fábrica, en la dedicación, la entrega, el interés que había en aquellos momentos, probablemente se han relajado un poco, y hoy en día yo encuentro faltar eso, ¿no? Falta de motivación, de interés. Creo que no es culpa de los jóvenes, que es culpa nuestra, que es culpa del sistema, de que no se premia el esfuerzo, no se premia la meritocracia, se dan aprobados muy fáciles, se permite pasar de curso con mucha facilidad y con muchas asignaturas. Se pierde el nivel de excelencia que en algunos momentos se ha tenido en la educación española, y bueno, pues yo en ese aspecto creo que tendríamos que hacer mucho más esfuerzo a nivel educativo, a nivel del sistema de diseño de la educación, para volver a destacar el esfuerzo, la meritocracia, las becas. Había entonces, en mi época, había mucha gente que estudiaba con becas, pero la beca había que ganársela, había que sacar un promedio de 7 para que te la mantuvieran. Y yo creo que eso es un hándicap que tiene hoy la juventud en cuanto a la comparación con tiempos anteriores. No se les exige el esfuerzo, la dedicación, la ambición, el querer llegar. Hoy, si se hace una encuesta entre los jóvenes, la gran mayoría quieren ser funcionarios. Poquísimos te dirán que quieren ser empresarios. Poquísimos quieren arriesgar nada y quieren vivir pues una vida más cómoda, más asegurada,
donde sepas que si sacas una oposición ya tienes asegurado el futuro. No, no, si tú sacas una oposición, digamos de magisterio o de cualquier campo de la sanidad, tú te tienes que reciclar, te tienes que estar al día en tu área de competencia para no perder conocimiento. Y eso tiene que venir a través de la administración con una motivación salarial o de promoción para que se reciclen, estén al día, y esto vale para la sanidad, para la educación, para la empresa, para cualquier área, para cualquier competencia. Y más en estos momentos que vivimos con la política de Estados Unidos hacia el mundo y el mundo hacia Estados Unidos, donde tienen que de alguna manera producir la subsistencia cada país de por sí solo, junto con los países de nosotros, pues en este caso con la Unión Europea, y faltan muchos. En ese aspecto los asiáticos nos están mojando la oreja. Y ahí lo que hace falta gente y ahí realmente el sistema de educación ahí funciona. O sea, ahí la gente, los jóvenes, ya sean de Taiwán, de China, de Hong Kong, estudian 10 horas al día de promedio. Pero es una cosa que habría que... Y se sacan títulos con unas notas fabulosas. Y eso se nota luego en el desarrollo empresarial, que están a un nivel que, vamos, o sea, hoy en día China tiene un nivel de educación excelente y tiene un nivel de investigación que ya querríamos tener nosotros. Y eso se traduce en que tienen unas empresas punteras que vamos, fabrican con una calidad y a unos costes que no podemos competir. O sea, es que si no les ponemos aranceles se nos comen. Pues esto sería muy interesante referente a tu opinión sobre la juventud, de formarla y hacer legislaciones pues, que sean viables y que le prometan futuros prometedores. Claro. Los mismos estudios, y dado como se está haciendo, lo que volvemos a decir, hoy a nivel el libre mercado, que se está de alguna manera está tambaleando, pues que tengamos estas personas cualificadas y preparadas para salir para competir en todos los aspectos. Tenemos buenos investigadores que normalmente han tenido que emigrar, pero aquí no hemos fomentado ni ayudado a la investigación precisamente. Bueno, voy a hacer que me hagas una pequeña, que es un poco difícil, pero creo que va a ser muy clasificativa, una pequeña síntesis de Marcos Calucho. Tu número favorito, la comida, cómo ves tú a Marcos Calucho como persona, etcétera. Bueno, yo creo que ha sido una persona trabajadora, con algunas limitaciones en cuanto a los estudios que superaba con mucho esfuerzo, es decir, lo que no podía conseguir por ser un superdotado, pues lo conseguía a base de codos y de trabajar más, ¿no? Creo que he sido humilde, no he sido prepotente, no he sido ambicioso, porque he tenido propuestas de trabajo en el extranjero increíblemente buenas, y en mi escala de valores llegar a ser un presidente de una gran compañía no estaba. En la escala de valores tenía otras competencias a nivel familiar, a nivel de disfrutar de la vida sin tener que sacrificar demasiado, de poder hacer deporte. Creo que soy un buen compañero en los sitios en los que he estado, a nivel de equipo si voy con la bicicleta, a nivel de trabajo si he estado en la fábrica, y bueno, pues una persona muy normal, muy fragatino, muy enamorado de mi ciudad, y eso pues me llevó ya desde muy joven a intentar congelar el tiempo con mi cámara de fotos y a intentar transmitir a las generaciones futuras los valores que teníamos de tradiciones, de
de mujeres faldetas, de mujeres trabajadoras en sus tiendas. Y bueno, no creo un legado de nada, pero tampoco me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pero no me has dicho qué comida es la que más te gusta, la verdura, las borrajas, el entrecot. Soy un buen comedor, porque claro, cuando practicas tanto deporte y quemas tantas calorías, eso hay que necesitas reponerlas. Eso hay que compensarlo, ¿no? Entonces, me gusta todo, pero preferentemente, si tengo que escoger, me gusta la comida de cuchara. Oh, ya somos dos. La cuchara. Yo también. Más que lo que es así como muy sofisticado, que es lo que yo lo llamo ración pequeña, plato grande, no, yo prefiero una buena ración y si puede ser de cuchara mejor. Y el buen vino. Y el buen vino. Yo bebo vino media copa para comer y media copa para cenar. Y creo que es saludable, me encanta el café y bueno, a nivel de postres el chocolate negro me chifla, ya sea en forma de mousse o incluso de tableta, de coger un trozo de una tableta de 85% de cacao y con un café y un trozo de chocolate negro disfruto. Bien, ¿quieres comentar algo más que yo no haya preguntado? Las gracias por la oportunidad de que me pueda dirigir a mis conciudadanos fragatinos y bueno, agradecer estos ratos que hemos estado juntos. Bueno, pues yo también quiero darte las gracias ampliamente, sobre todo por la gran persona que eres, como muy bien ha explicado, y yo a lo largo de que nos conocemos, que hace ya algunos años, hemos tenido la suerte de a través del medio de conocernos en reuniones, en preguntas, cuando nos hemos visto por ahí en las ocasiones. Eres una gran persona, eres un gran amigo de todos, sobre todo de tus amigos, pero de todo el mundo, con todo el mundo te saluda, a todo el mundo que puedes ayudar. Esto lo he visto yo y por esto lo digo, porque verdaderamente lo he visto. Y luego como profesional, has sido un gran profesional dentro de tu trabajo con tus compañeros. Nadie de los que tú conozco, y conozco mucha gente, nadie me ha hablado una palabra. Ha habido matices con algún puntuales que desconozco, nadie me ha hablado una palabra fuera de tono de Marcos Calucho. Y sobre todo darte las gracias también por este momento que nos has brindado, aunque tú digas que no, este legado que dejas para todas aquellas personas que quieren seguir, pues, si no los pasos que tú has ido, similares, pues los momentos fáciles y difíciles que has sabido salir de ellos. Y darle las gracias también a tu familia por apoyarte cada momento que lo han necesitado. ¿Qué puedo decir más de Marcos Calucho que ustedes no sepan y conozcan? Que es una gran persona y Telecinca siempre estará con las grandes personas y con todas aquellas personas que luchan, trabajan por su ciudad, por su familia y por el bien de todos. Nos veremos en el próximo programa. Hasta siempre, amigos. Iniciar con estas fotos que muy gentilmente y muy amablemente nos ofrece para que disfrutemos de ellas Marcos, que él conoció el contenido de las fotos, lo vivió y ahora nos lo explicará un poco. Sí, yo nací en la calle Mayor, en el número 28, donde estaba la zapatería de Casa Marcos. Que la veremos. Que veremos lo que hay ahora. Lo que hay ahora. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Y entonces yo recuerdo perfectamente de mis años mozos lo que había entonces y en lo que se ha convertido ahora. Ahí había un bar que se llamaba Bar Copeo, que hacían unas tapas buenísimas y unos callos de cordero buenísimos. Aquí había una tienda que era de tejidos, que de nombre era Casa La Garruda. Lo que ahora es VIP era una tienda de tejidos. Si nos vamos desplazando, este estanco ya existía entonces, pero claro, lo han reformado, ¿no? Y aquí había una tiendecita pequeña que era del So Felipe, que era un hombre que era sordo y vendía chucherías, lápices, libretas. Luego, aquí había una tiendecita de tejidos de un señor que era cojo y que llamaban de Calzo Persio.
Aquí estaba Comercial Juan Antonio, que era muy famosa por los tejidos y por las rebajas que hacía. Era uno de los comercios emblemáticos de la calle Mayor. En todos estos bajos estaba la agencia Gómez, donde enseñaban a conducir y donde yo aprendí a conducir con un SEAT 600. No había otros. Aquí en esta rinconada estaba Casa La Guisera, que era famosa por los embutidos y era una mujer también muy emblemática, la regentaba ella y su hijo, y vendían muchos embutidos y chocolates y lo que era ultramarinos de aquella época. Este edificio que ahora está en venta es la puerta donde estaba localizada la librería Badía, donde comprábamos los cuentos, los libros de texto, que la regentó durante muchos años la señora Encarna, y el marido tenía una exposición de máquinas de coser. Luego la regentó el hijo y la hija, David e Iris. Aquí estaba la carnicería Montull. Era una carnicería con una entrada estrechita, pero que luego se ampliaba dentro y donde se compraba la carne normalmente. Aquí, en esta casa, estaba la lechería, una lechería donde, aparte de repartir leche por las casas, vendían leche y coca, una fogasa buenísima que hacían aquí. En aquella época todo estaba muy bueno. Aquí tenía una tienda, la So Francisqueta, que vendía verduras, normalmente verduras, y aquí veníamos a comprar manzanetas de pastor y utilizar los huesos con los canutos para hacer peleas, ¿no? Y en este otro había una pescatería, que no recuerdo el nombre de la propietaria, pero bueno, era una pescatería. Aquí, justo aquí, había una tienda que regentaban dos hermanas, que una era maestra, doña Amelia, y vendían también tejidos, pero yo aquí venía y hacía repasos con la maestra en la trastienda, en la parte de atrás. Y aquí en esta calle pues había un zapatero remendón, que el nombre del padre no lo sé, pero que tenía un hijo, creo que se llamaba Enrique, que ha desaparecido, ahora no hay nada. Y en este de aquí, donde ahora pone Fragafoto y tal, pues estaba la famosa tienda de Piñol, Comercial Piñol, que vendía los televisores Radiola, neveras, frigoríficos, ventiladores. Los famosos eran dos hermanos, los hermanos Piñol. Aquí estaba la famosa farmacia Monte. Eran tres hermanos, dos mujeres y un hombre. El farmacéutico era don José, pero muchas veces estaban las hermanas. Y aquí es donde a mí me curaban de los chichones y de las heridas y de la sangre, de las peleas que teníamos de niños, ¿no? Y aquí, justo aquí, estaba la carnicería Montull, que la regentaba doña Pilar, que vendían también unos embutidos muy buenos. Y aquí, donde ahora pone Génesis, pues había una tienda. Primero la regentó una señora, doña Ramona, que era comadrona. Efectivamente, yo la recuerdo. Y el señor Lorenzo, que era Torrijos, que luego los hijos siguen teniendo tiendas de tejidos. Y esta señora, muchos de nosotros... Fue mi comadrona, ella me asistió a mí en el tercer piso de esta casa. ¿A cuántos no de nuestra edad y más jóvenes aún, que nos atendió? En casa, venía a casa y tenían... Sí, grandota, muy simpática. Y se ponía a trabajar. Sí. Y esta es Casa Marcos. Aquí era en el número 28 de la calle Mayor, luego la han reformado, sigue teniendo la misma estructura que tenía con 3 ventanales, pero bueno, ahora está mucho más bonita y más moderna. Abajo estaba la zapatería, donde la señora Elvira, mi madre, pues vendía zapatos, y
en el tercer piso, pues ahí nací yo en el año 48 y atendido por la comadrona que la tenía de vecina, doña Ramona Vigordá, de fotografía, y aquí estaba una tienda también muy famosa que era de tejidos, donde la regentaba el padre y el hijo, Emilio Cosculluela. Emilio, buen radioaficionado, buen fotógrafo, y donde me hacía yo muchas prendas, pantalones, chaquetas. Entonces se hacía muchas cosas a medida, no era como ahora que vas al Corte Inglés y hay 100 trajes para elegir. Todas las medidas. Y aquí estaba la famosa tienda de Casa al Potro, el mejor embutido de Fraga que hacían entonces, la morcilla negra, afuera tenían siempre la cubeta de sardinas, las sardinas de Cuba que llamaban, vendía vino a granel, las cubas estaban en la parte de dentro, y la sopepeta el potro, y bueno, era famosísima, ¿no?, porque hacía un embutido muy bueno. Aquí estaba el kiosquito, que era una librería, y que además era donde sellaban las quinielas, y bueno, también estuvo durante muchos años. En un principio la regentó un tal Janín, y luego ese la traspasó a los que estuvieron después de él, ¿no? Pero Janín fue el iniciador del kiosco hace como 60 años. Esta era la famosa Pastelería Galicia. Aquí hacían unos pasteles buenísimos. Y el señor Enrique, creo que se llamaba Enrique, y hacía unos carquiñols de almendra extraordinarios. Aquí veníamos a comprar chucherías también, y luego lo regentaron las hijas. Aquí había una peluquería famosa, y ahí una barbería. En principio era la barbería del señor Pepe, que luego la traspasó y se la quedó el que tenía él como ayudante en la barbería, y aquí pues una peluquería de Casanova, que luego pusieron el kiosco Casanova al lado del Hotel Casanova. Vale. Pues la peluquería que aquí había era de ellos. Es que aquí había varios edificios que los podemos intentar recordar, porque había una tienda de pinturas, que vendían pinturas. Ya recuerdo. Luego estaba una señora que era viuda, que se llamaba la señora Amparo, que era también una tienda de ultramarinos, y luego estaba Montull, pero Montull el que vendía máquinas de coser, creo que tenía las máquinas Sigma, y tenía aquí la tienda. Y luego creo que incluso hubo, durante una época, una tienda de cosas de electricidad, que estaba por ahí. Y aquí a mi izquierda, que es una de las fotos que luego veréis, pues aquí estaba el estanco de Silveriet, un estanco que llevaba muchísimos años en funcionamiento, donde ahora vemos una higuera, creo que es una higuera. Sí. Pues aquí, que ahora no hay nada, había un edificio muy bonito, muy antiguo, que tenía un artesonado de madera precioso, y donde había abajo una tienda de comestibles, que era Casa La Panolle, donde vendían comestibles, y aquí yo empecé a comprar el chocolate El Gorriaga de la Campana cuando tenía 6 o 7 años. Y este edificio, cuando ya dejaron el negocio y la casa pues amenazaba un poco ruinas, la compró Marcial para restaurarla, como hizo con la Casa Cabrera. Lo que ocurre es que cuando intentaron restaurarla, a él le interesaba mucho la parte del artesonado, que era precioso, de madera, que yo lo tengo fotografiado antes de que se cayera la casa, y cuando intentaron restaurarla, pues empezaron a oír unos crujidos
y tuvieron que salir corriendo porque la casa se vino abajo. No cogió a nadie, no. Normalmente a estas callecitas tan estrechas, entre dos casas, se les llamaba secanella. Y esta era la secanella del Topinaire, porque al lado estaba la famosa tienda del Topinaire, que vendía armas. Yo me acuerdo que de pequeños veníamos a mirar las escopetas de caza que tenía expuestas en el aparador, ¿no? Y vendían vajillas, vendían muchas cosas. Y por eso se llama secanella del Topinaire, porque da justo a la tienda del Topinaire. Aquí es donde estaba la tienda del Topinaire. Yo era amigo de Manolito, era el hijo, y vendían escopetas de caza, vendían vajillería. Y donde está ahora la sede del PSOE Fragatino, pues antes había una de las tiendas más bonitas y más grandes que había en la calle Mayor, que era Tejidos La Fuerza, donde vendían todo tipo de trajes, mantas, sábanas, tejidos. El edificio ha sufrido varias modificaciones. El que yo recuerdo original entraba hacia adentro y tenía unas cristaleras donde se exponía lo que vendían. Luego, supongo que para ampliar el comercio, pues se comieron lo que era la entrada y el pasillo que había dentro, ¿no? Y luego ya, pues dejaron de vender. Aquí en este espacio había dos tiendas, una era de tejidos, de una señora que se llamaba Carmina, y luego aquí abajo había una zapatería donde arreglaban también zapatos, de un señor que no recuerdo el nombre, pero que era un señor muy majo, muy campechano, que creo que además tocaba algún instrumento con la banda de la música. Aquí en este espacio había varios comercios. Había una verdulería al principio, una carnicería, que era la carnicería Mateu. De este no me acuerdo, no sé, quizás sea la entrada de la casa. Esto es lo que está más cambiado de la calle Mayor. Esto ya ni lo reconozco, porque no tiene nada que ver con lo que había. Allí estaba una pescadería que yo la recuerdo con luz de carburo, porque no tenía corriente eléctrica, una pescadería. Ahí al lado de la pescadería se ponía la Somiqueleta, que era la que vendía verduras. Que se las hacía ella misma. Que se las hacía ella en su huerto, y cada día por la mañana pasaba por el puente con el carro y traía las verduras para venderlas aquí. Aquí había una zapatería, la zapatería de la señora María. Y ahí había una pensión que estuvo toda la vida, una pensión para los que venían de fuera o los que trabajaban, pero que claro, yo, si no fuera por las fotos que tengo de aquella época, nadie podría reconocer lo que hoy vemos aquí, ¿no? Esto ha cambiado totalmente. Y aquí estamos en la Plaza San Pedro, otro lugar emblemático y que ha cambiado mucho. Recuerdo una aventura de pequeño, que es cuando estaban reformando la iglesia, que vinieron picapedreros gallegos para hacer las piedras que tenían que cambiar o adosar, y me acuerdo que había un montacargas que subía las piedras desde el suelo hasta arriba, y yo con no sé qué edad tenía, 8, 9, 10 años, me subo al montacargas, arranca el montacargas sin barandilla, y me sube para arriba. Y el que iba a coger las piedras, coño, se ve a un niño que había subido con las piedras y el montacargas. O sea, fue una epopeya. Allá al fondo recordarán que estaba la casa... La pastelería. ¿No? Exacto. ¿De Dueso? Dueso, pastelería Dueso. Era un edificio muy bonito de 3 o 4 plantas, y en los bajos estaba la pastelería, por supuesto, pero luego estaba a la izquierda otra tienda que era Casa Pardinilla,
de hace muchos años, estamos hablando. Luego estaba la pescadería de los Becana y luego pues ahora las frutas David, ¿no? Y había una farmacia justo detrás de la arcada que cuando yo era pequeño la farmacia se llamaba la farmacia de don Mariano, que era una farmacia pequeñita pero que vendía mucho, ¿no? Y ahí normalmente se solían reunir el farmacéutico, el maestro y el cura. Ahí en esos bajos había una peluquería y yo solía venir a cortarme el pelo. Y al lado había una carnicería, que era la carnicería Galindo, que estaba la madre de Tere, que era de mi edad. Y aquí, justo donde está ese banco, había una tienda pequeñita de chuches, a donde acudía toda la canalla de Fraga a comprar cosas, ¿no? Que era la antesala a la entrada antigua a la calle Mayor. Que todo esto, claro, el edificio que había original, que yo lo tengo fotografiado, se derrumbó para hacer esta casa moderna, ¿no? Pues aquí, que ahora hay estas casas ya modernas, nuevas, pues era una calle típica de Fraga, que no estaba ni siquiera adoquinada como ahora, y había una taberna que era muy famosa, donde venían todos los abueletes de Fraga a hacer el vinico, y que se llamaba la Taberna de la Rosela, donde yo solía venir porque hacía unos callos muy buenos, pero eso sí, los hacía con morro, pero el morro tenía pelos. Pero estaban buenísimos, ¿eh? No le hacíamos asco a los pelos. Y la señora Rosela, pues era famosa, y esta taberna estaba siempre muy concurrida, y bueno, yo la recuerdo con mucho afecto. Esta calle que sube hacia arriba es la calle San Miguel. Yo recuerdo cómo venían los carros desde el Segoñé y daban la vuelta aquí de 90 grados, y cómo salían chispas de las ruedas con las piedras, porque estaba empedrado, y de las herraduras de la caballería. Y aquí había una zapatería, la zapatería del Son Dreset, del que se puede ver una imagen que yo lo fotografié en la última fase. Pues esta es la panadería de la Somiqueta, panadería Aguilar. El marido creo que se llamaba Andreset. Cómo amasaban el pan, cómo lo guardaban para el día siguiente en unos cajones de madera, cómo hacían el corte con una navaja al pan redondo y a las barras. Y bueno, es un sitio donde yo, por ser amigo de Francisco Aguilar, que era el hijo, pues venía aquí a jugar de pequeño muchas veces.